Bien. Muy bien. Bien, chicos. Un ratito, por favor. Ahí está. Hay 5 personas esperándonos, dice, ¿ya? Vamos a ver quiénes son. Ya. Entren todos. Pasen, chicos. Ya. Ya. Fernández, Jennifer. Ya. Muy bien. Pasen, pasen. Ya es que hay 43. Ya, espera. Ya. Bien. Entonces, se paralizó esto. Es así, ya. Muy bien. Empezamos. Vamos a hablar todo lo que es la salud mental. Vamos a hablar de los antecedentes históricos. Un momentito. Ya. Ahí está. Ya. Ya. Muy bien. Aquí vamos a hablar del marco conceptual de la salud mental, ¿ya? Y vamos a hablar de las tendencias de conceptualización en este campo que han ido evolucionando, ¿ya? A ver, han ido evolucionando a través del tiempo, de los años. Todo ha sido para mejor, claro está, ¿no? Imagínense de aquella, estamos hablando, por ejemplo, según los antecedentes históricos, nos vamos al siglo XIX, allá por los años 1800, en la segunda mitad del siglo XIX, 1850, 55. Imagínense los peruanos en aquella época, habían revoluciones, habían incluso en el año 1879, la guerra del Pacífico, que todos sabemos. El Perú ha sufrido muchísimo, pero a pesar de todo eso, han surgido personajes que han hecho mucho por nuestro país, han hecho que este país sea grandioso. Por eso a través del tiempo, la psiquiatría en el Perú ha ido mejorando. De aquella época que estamos hablando de los años 1800, en la cual cuenta la historia que las personas con problemas de salud mental, imagínense que se pensaba que estaban poseídos por demonios o embrujados. Imagínense venir de esa época a, bueno, ahora ya estamos en el siglo XXI, en la cual existen terapias y que ya se sabe que no están embrujados ni poseídos por demonios. Entonces ya se conoce, pues porque se ha avanzado muchísimo a través de estos siglos, que las enfermedades mentales tienen problemas, más que todo según las investigaciones a las cuales se ha llegado, de que muchas de ellas se deben por problemas de deficiencias a nivel de los neurotransmisores a nivel cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos tratantes? Colocar esos neurotransmisores que le faltan a estas personas a través de sus tratamientos para que ellos puedan llevar una vida lo más natural y saludable posible, menos que puedan vivir, trabajar, en fin, hacer todas sus actividades, ¿verdad? Entonces, ha cambiado muchísimo y por eso ustedes van a ver que estas tendencias de conceptualización han ido cambiando, han ido evolucionando, porque así es la vida, jóvenes, todo evoluciona, todo cambia y lógicamente todos los cambios son para mejorar, ¿ven? Entonces, desde aquella época a hoy que estamos en un siglo, el siglo XXI, realmente todo ha cambiado muchísimo, ¿ya? Entonces,
Vamos a ver, perdón. Ahí está. Imagínense, desde conceptos que decían noción de locura o enfermedad psiquiátrica, hemos avanzado cuánto, ¿no? Aquellos le llamaban los alienados mentales, estaban ellos sueltos en las calles, las familias los abandonaban, porque para él, las familias era una vergüenza tener un ser querido con este problema de salud, ¿no? Entonces, de aquella época a hoy, se han hecho maravillosos avances que hacen que estas personas que tienen ese tipo de problemas de salud puedan llevar una vida lo más normal posible, con sus terapias. Y aquí, nosotros, profesionales de la salud, desempeñamos un rol muy importante en estas terapias, en estos cuidados a estos pacientes. Y ustedes, jovencitos, como futuros profesionales técnicos de enfermería, tienen un rol muy importante que desempeñar en el cuidado de estos pacientes. Es que sí, por eso desde hoy les aviso, les digo, estudien, lean, no solamente se enseñan a lo que yo les doy, no, ustedes busquen más información, porque eso los va a enriquecer en conocimientos y de esa manera ustedes van a crecer como profesionales, van a desarrollar, perdón, van a desarrollarse como personas profesionales de la salud en la cual ustedes van a atender a personas enfermas. Miren la gran responsabilidad que tienen en sus manos, ¿ya? El desempeño de ser profesional cuidando a personas enfermas es una gran labor, una maravillosa labor humanitaria que tienen ustedes en sus manos, la gran responsabilidad de cuidar personas enfermas. No es cualquier actividad, lo estamos viviendo el día de hoy. Nuestros profesionales de la salud en esta pandemia que estamos viviendo, bueno, el día de hoy se levantó la pandemia aquí, pero aún así el peligro. Entonces, como profesionales de la salud no debemos bajar la guardia. Tenemos que siempre tener presente todo lo que estamos viviendo, jóvenes. El Perú y la humanidad ha vivido muchas etapas de pandemias, epidemias, etcétera, etcétera, y seguirán por siempre porque es parte de la vida, desgraciadamente. Pero el asunto ahora es que como la ciencia médica y las investigaciones científicas han ido avanzando, todo es para mejor. Entonces, estemos siempre presentes que no sabemos qué vendrá después, pero estemos preparados como profesionales capacitados que podemos enfrentar la vida y podemos atender, cuidar y desempeñar nuestra labor como debe ser. Entonces, se han dado cuenta que es una gran labor, una gran función que les espera a ustedes en la vida profesional. Bien, aquí vemos, por ejemplo, que todo esto que estamos conversando ha puesto un cambio en la perspectiva, ¿no? De la acción de los medios, estrategias y políticas. Los gobiernos se están preocupando porque a través del MINSA, por ejemplo, ha creado la estrategia sanitaria de salud mental, ¿no? Entonces eso quiere decir que, bueno, ya un paciente con problemas de salud mental es como cualquier otra enfermedad, claro que es otro tipo de enfermedad, porque hay muchas enfermedades, ¿no? Hay enfermedades, ustedes lo saben, genéticas, transmisibles, hay enfermedades bacterianas, virales, etcétera, etcétera, pero esta tiene otra connotación, es de tipo mental. Entonces, esta enfermedad no se adquiere por sangres, bacterias o virus. No, señor, esto ya viene a través de tus genes. Entonces, eso es muy importante que lo aprendamos. Lean sobre esto y ustedes van a conocer más. Bien, aquí vamos a ver que esta política, esta estrategia fue cambiando imagínense, en aquella época del año 1800 que les estoy conversando, una práctica de asilo y de asistencia de los enfermos hacia la de planteamientos más modernos y humanitarios, ¿ven? Se dan cuenta que todo ha ido para mejorar todo, ¿ven? Este cambio ha puesto énfasis en la prevención de la enfermedad y sus secuelas. Sí, señores, sí, jóvenes. Hoy día con la pandemia muchas personas van a tener problemas de salud mental. Por el encierro al cual hemos estado sometidos, desgraciadamente hay problemas o se van a ver dentro de poco, porque realmente sí, esto ha causado mucha tensión en las familias. Es muy fuerte lo que hemos estado viviendo y realmente bien, hay que seguir avanzando. La promoción de estilos de vida y comportamientos de salud, considerando las estrategias de salud, lógicamente,
del autocuidado individual, de la participación activa de la comunidad y la sociedad en su conjunto. También se amplía la comprensión de la salud mental integrando aspectos biológicos, psicosociales y culturales. ¿Ven? Miren, esa fotito que ustedes están viendo abajo, miren en el extremo inferior derecho, van a ver un sillón medio extraño, ¿no? Pero esto era para colocar a los pacientes que cuando se alteraban mucho, ¿ven? Ahí están las camisas de fuerza, ahí ven a la otra fotito, ¿ven? Entonces, todo eso, claro que hay ciertos casos que hay que ponerle camisas de fuerza, pero esto ha ido mejorando en muchas cosas, ¿no? En el cuidado. Aquí, por ejemplo, miren, existe una isla en Venecia, la isla de Poveglia. Durante la peste bubónica, imagínense jóvenes que estamos hablando de pandemia, esta fue una epidemia en toda Europa en el siglo XIV. Dice que en esa época, con la peste bubónica, casi se diezmó la población en Europa. Entonces, dice que tiraban los cadáveres y moribundos también. Ahí los ven ustedes ahí en esa fotito. Por ejemplo, ahí la están viendo, miren, ahí esa fotito de los cadáveres, de los huesos que han quedado, miren, de los restos humanos de aquella época. ¿Ya? En el siglo XX fue sede de un hospital psiquiátrico y estos enfermos fueron tratados como conejillos de India, dice por esos directores, ¿no? Bien, aquí van a ver, miren, el instrumental con el cual trabajaban en aquella época con estos pacientitos, ¿no? Entonces, ¿ve? Así se realizaban las terapias, miren, incluso las electroterapias y todo, ¿no? Y también los niños no escapaban, dice, a los maltratos en los manicomios. Esta fotografía fue tomada en Cuenca, en España, en el año 1961. Ve, la historia, chicos, la historia está escrita, no es invención nuestra. Por eso es muy importante, antes de hablar de un tema, saber la historia, cómo nació, qué pasó, ¿no? Entonces eso es muy importante que ustedes como cultura general lean, ¿ya? Así como les gusta chatear, también lean, porque eso va a enriquecer su vida, ¿ya? Ahí vemos, por ejemplo, que en el Perú existen características muy especiales, ¿no? Las económicas, vemos las sociales, culturales, económicas, vemos gente de economía muy alta y también gente de economía en extrema pobreza. Sociales, también vemos características culturales, porque el Perú es un país multicultural. Ustedes se van a la costa, tenemos un modo de vida, van a la sierra, otro, y la selva, otro. El Perú es un país maravilloso, que es multicultural, ¿ya? Que muchas veces también esto actúan en contra, por ejemplo, del desarrollo integral. ¿Por qué? Es por esa misma, por la falta de alfabetización sanitaria, falta de cultura muchas veces, ¿no? Todavía falta mucho, pero estamos avanzando, ¿no? En cuanto a lo que es la salud mental, ¿ya? Y esto vamos viendo que la salud mental influye sobre la cotidianidad, o sea, la vida diaria, ¿no? De todo, la capacidad de ajuste y de afronte a las crisis. Claro, cuando tú estás sana mentalmente, tú afrontas las crisis, tú resuelves tus problemas, tú vas a trabajar, tú vas a estudiar, rindes, en fin. ¿Por qué? Porque está surgiendo, tu mente está sana. Entonces, eso te manifiesta que mentalmente estás sana, ¿ya? Pero vemos también en esta realidad que, por ejemplo, acá el acceso a los servicios o a la asistencia de salud, la calidad y la eficiencia de los mismos todavía tienen ciertas dificultades en nuestro país. Bien, el principal reto que la salud mental enfrenta como obstáculo es la pobreza, ¿ya? La pobreza en nuestro país. Ahí tenemos otros puntos, la exclusión social, ¿ya? La anomia. ¿Qué significa esto? La pobreza, bueno, todos lo sabemos, la gente que tiene los medios económicos muy bajos, ¿verdad? O sea que su economía no alcanza para tener una adecuada atención de salud, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la exclusión social, tenemos también la anomia que viene a ser, por ejemplo, es un segundo fenómeno producido en una población que ha sido afectada por el terrorismo. Aquí en el Perú, jovencitos, ocurrió en los años 80 un problema social, político-social, que desgraciadamente dejó mucha huella y mucho dolor en muchos hogares de nuestro país. Entonces, eso ha marcado y ha dejado, incluso en aquella época, a niños huérfanos.
que perdieron a padre y madre y familias enteras. Entonces, la anomia significa pues que esas personas quedaban en la orfandad y que incluso muchas veces no se sabía ni sus nombres ni sus apellidos. Entonces, eh, esto es bien triste porque dejó muchos problemas en nuestra vida, ¿no? En nuestra historia en el país, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la exclusión social vemos desigualdades en recursos y necesidades de salud entre las mujeres y los hombres, ¿ya? Sí, eso lo estamos viendo. En algunos trabajos ustedes han visto, eres mujer, no, necesitamos varoncito para este trabajo, dicen, ¿no? Bueno, usted, esta casa tiene niños, bueno, a veces hay ese problema todavía, ¿no? Pero en ciertos lugares. Pero ahora estamos luchando para que todo esto no afecte la vida de los peruanos. Esto ya va a ir cambiando poco a poco, pero así es, jóvenes, ¿no? Y necesidades de salud entre mujeres y hombres, aparecen las diferencias entre los grupos sociales, el sexo, etnias culturales y generaciones. Lo rural y lo urbano, ustedes saben, ¿no? La ciudad y el campo, configurando el espectro de la inequidad. Vemos también, por ejemplo, la exclusión social también afecta el derecho al trabajo a las personas muchas veces, ¿verdad? Como les explicaba hace un ratito. Entonces, la anomia es producida en la población afectada por el terrorismo, la pérdida de sus instituciones democráticas en un periodo de 2 décadas. Fue bien triste. Hubo mucha destrucción, mucho dolor. Bien, destrucción en el código de normas, de valores éticos. Ha sido una etapa muy triste y muy difícil vivir esa, que la hemos vivido ya. Bueno, ustedes todavía no estaban ni en el pensamiento de sus padres, ustedes son gente muy joven, pero aquellos que hemos vivido esto ha sido muy, muy triste, y pero quedó en la parte de la historia triste de nuestro país, ¿no? La anomia, vemos aquí que lesiona las posibilidades del desarrollo del ser humano y de las instituciones y organizaciones comunitarias, ¿no? Y también vemos que las personas se encuentran desprovistas de normas y valores que puedan darle sentido a sus actos y orientación a las decisiones de su vida. Hoy día estamos viendo cosas muy negativas y me da mucha pena que ustedes, los jóvenes, estén viendo que los gobernantes, los que están en el Parlamento, actúen de manera que falta los valores éticos y morales de una sociedad. Es bien triste que ustedes estén viendo ese mal ejemplo, pero así es. Bien, aquí se podría también explicar el problema del pandillaje, ¿no? A veces los jóvenes adolescentes no obedecen a los padres, no quieren estudiar y se van con los amigos que son malas juntas muchas veces. Entonces se dejan llevar por la droga, roban, hacen daño, etcétera, etcétera. Las barras bravas, que la vemos nosotros en Lima, generalmente que salen en grupo, destruyen las casas de las personas, roban, hacen daño, en fin. Y también el aumento de la criminalidad que la estamos viviendo, y las muertes violentas por homicidios, suicidios, etcétera, cosas terribles, accidentes de tránsito, etcétera. Y bueno, vamos a ver como telón de fondo, aparte de eso, la violencia intrafamiliar. Todos lo conocemos, jovencitos. El abandono infantil y la deserción escolar. Desgraciadamente, todo eso conlleva, ¿no? Entonces, la indiferencia del Estado y la sociedad frente al dolor y la miseria moral van expresadas, por ejemplo, con la corrupción, la descomposición de la organización social, es decir, miren todo lo que arrastra estos chicos, ¿ve? Pobreza, más exclusión social, más anomia, los derechos de la persona humana, lógicamente la afectan, ¿no? A todo lo que son los derechos de las personas, ¿ve? Entonces la persona se enferma. ¿Mm? Aquí vemos qué es la salud mental, aquí miren, ¿ve? Por ejemplo, en el caso de ustedes, los jóvenes que estén en este momento, en esta sesión de aprendizaje, por ejemplo, van a ver que es un estado de bienestar, ¿no? En la cual el individuo, las personas, ustedes, nosotros, somos conscientes de nuestras propias capacidades. Podemos afrontar tensiones normales de la vida que todo nos presenta. Podemos trabajar de forma productiva y fructífera a pesar de los problemas que tenemos. ¿Se dan cuenta? Esa es la salud mental, que es capaz de hacer una contribución a tu comunidad, participar en ella. Te siento bien. Entonces, todo eso significa salud mental. Generalmente los servicios de salud mental adolecen de una grave escasez de recursos humanos
también económicos. ¿Sí? Hay recursos de atención sanitaria, muchas veces se destinan a la atención y el tratamiento especializado de los enfermos mentales. Como siempre conversábamos en primer nivel, se acuerda que hablábamos de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Igualito también, que sabemos que muchas de las enfermedades mentales son producidas también por herencia genética, ¿no? Pero hay otras que también se dan a través de todo lo que hemos estado conversando. Entonces, yo como prevengo en estos momentos mi salud mental, a mí me encanta escuchar música, me gusta bailar, me dedico a eso. ¿Te encanta leer o ver una buena película? Perfecto. Entonces, todo eso va en beneficio de tu propia salud mental, ¿ven? Pero el sistema ahora dice, designan un dinero para curar, cuando se debe designar un dinero para prevenir. ¿Se dan cuenta? Mejor es prevenir que curar, lógicamente. ¿Bien? Ahí vemos que el sistema de la promoción de la salud mental, el sistema integrado de la salud mental, la atención del tratamiento especializado a los enfermos mentales. ¿Ven? Aquí vemos que la promoción está dada por el desarrollo de recursos y capacidades de la persona, mejora de la situación económica, promover la salud mental durante todo el ciclo vital, ¿no? El ciclo vital es garantizar a los niños un comienzo saludable en la vida y evitar trastornos mentales en la edad adulta y su vejez. ¿Ven, jovencitos? Ustedes tienen un gran trabajo que realizar a través de los años que van a ejercer sus carreras. ¿La salud es un derecho? Sí, señores, es un derecho. El disfrute del mayor grado posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin discriminación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo promocionamos la salud? A través de ella, ¿qué se busca? Desarrollar habilidades personales, generar mecanismos administrativos, organizativos y políticos que nos faciliten a las personas y grupos tener mayor control sobre su salud y, lógicamente, mejorarla. Buscar un logro de bienestar físico, mental y social en que todos los grupos e individuos puedan tener la posibilidad de identificarse y lograr las aspiraciones y satisfacer sus necesidades para cambiar su entorno. ¿Ven? A eso tenemos derecho todos nosotros. Por eso es muy importante que ustedes se preparen para el futuro. La psiquiatría peruana, como les comentaba en un inicio, igual que en todo lo que tiene historia en nuestro país, la psiquiatría también marcó su historia. Se le considera al señor doctor Emilio Balizán el fundador de la psiquiatría peruana. Esto ha sucedido en el siglo XX, en el siglo pasado, ¿ya? Pero en el siglo XIX empezaron todos, como decir, los pininos, ¿no? Del tratamiento, de los cuidados. Cuando recién la medicina en el Perú, ustedes saben que la primera universidad en Sudamérica ha sido la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ahí se creó la facultad, la escuela, antes se llamaban así, Escuela de Medicina de San Fernando. Imagínense, jóvenes, tenemos ese orgullo de que el Perú ha tenido la primera universidad en América del Sur. ¿Ven? Entonces, aquí vamos a ver los antecedentes. Esto es bien interesante porque si nosotros no conocemos, al igual que en nuestra familia, la historia de nuestras familias, nuestro árbol genealógico es igualito, ¿no? Tenemos que saber también lo que ocurrió en nuestro país porque es parte de nuestra historia, cómo ha ido creciendo, mejorando todo. Aquí tiene una protohistoria en los médicos precolombinos, imagínense, están hablando en el siglo XIX, en las colonias le llamaban loquerías, de los hospitales Santa Ana y San Andrés. Los Santa Ana eran para las mujeres y el San Andrés era para los varones, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que, ¿ya? Se extiende y compré el primer asilo u hospicios de insanos, imagínense, así se llamaba, ¿ya? Fundado en 1859 por el doctor José Casimiro Ulloa. Fue uno de los grandes gestores también de la medicina en nuestro país. ¿Ven? Es maravilloso reconocer a este señor José Casimiro Ulloa. Hizo mucha labor con el doctor Cayetano Heredia, ¿ya? Ellos empezaron todo lo que es la medicina en el Perú. Luego vemos que en el siglo XX se instaló la psiquiatría. Recién en el siglo XX, a inicio del siglo XX, el doctor Emilio, disculpen, doctor Emilio Balizán, él es considerado el padre de la psiquiatría en el Perú.
el asilo de Colonia de la Magdalena, disculpen, después llamado con propiedad Hospital Víctor Larco Herrera. ¿Por qué le pusieron ese nombre Víctor Larco Herrera? En homenaje al principal benefactor, el doctor Víctor Larco Herrera, un ciudadano limeño que tenía mucho dinero y poder económico, donó un gran terreno en la zona de Magdalena hoy día, el distrito de Magdalena, y ahí se fundó este hospital que lleva su nombre en agradecimiento a él, porque él se desprendió de muchas hectáreas de terreno para que se construyera un hospital. Miren qué maravillosa gente había en aquella época, ¿no? Es el principal benefactor, fue el primer hospital mental de nuestro país. Qué orgullo. ¿Quién sucede a Valdizán? Bueno, Herminio Valdizán muere en el año 1939, ¿ya? Y es Baltasar Caravedo el que lo sigue, ¿ya? Debe recalcarse también la importancia del Hospital Víctor Larco Herrera en la formación de los primeros psiquiatras y del personal especializado para la asistencia cabal de enfermos mentales. Para quienes deseaban ser psiquiatras en la década del 50, existían pues dos opciones. El doctor Herminio Valdizán, quiero comentarles algo muy interesante, él se encargó de organizar todo lo que es la psiquiatría en el Perú y trajo enfermeras, imagínense, de Inglaterra, enfermeras especializadas en psiquiatría. ¿Para qué? Para que vengan a preparar a nuestras enfermeras en el Perú, en lo que es el cuidado y el trato del paciente enfermo mental. Porque aquí en el Perú no teníamos eso. Trajeron a 3 enfermeras especialistas en psiquiatría para preparar a las nuestras, y de esa manera fue como este doctor Víctor Larco Herrera se le reconoce también como uno de los grandes gestores de la psiquiatría en nuestro país. Él es el padre de la psiquiatría, ¿ya? Herminio Valdizán. Bien, el señor Valdizán muere, lo sucede el doctor Baltasar Caravedo Prado, ¿ya? Entonces él continuó la labor. Debe recalcarse la importancia del Hospital Larco Herrera en la formación de los primeros psiquiatras aquí en el Perú. Bien, entonces por ahí desfilan todos los profesionales médicos que siguen esta especialidad. Entonces es bueno saberlo. Para quienes desean ser psiquiatras, por ejemplo, en la década de los 50 existían 2 opciones. El hospital psiquiátrico con el magisterio del doctor Honorio Delgado, o el Hospital General del Obrero, primer hospital de seguridad social en el país. Así se llamaba, Seguro Social. Ve, ya me está avisando que faltan 10 minutos. Bueno. Bien. Ahí está. Cayetano Heredia, el doctor Cayetano Heredia, el doctor Casimiro Ulloa, el doctor Herminio Valdizán, ya en el siglo XX. Los 2 primeros estuvieron en el siglo XIX. El doctor Herminio Valdizán, ya ellos son del siglo XX. El doctor Honorio Delgado también. Son grandes gestores de la medicina en nuestro querido país. Los hospitales psiquiátricos, por ejemplo, el asilo de Magdalena en el año 1918, llamado desde el 30 Hospital Víctor Larco Herrera, fue por mucho tiempo el mejor hospital a nivel nacional. Centro para enfermos mentales en el año 61, el segundo hospital psiquiátrico, ahí lo ve, el hospital Herminio Valdizán. No se puso en funcionamiento en la década del 40, pero fue denominado Hospital Herminio Valdizán en honor a este honorable señor, ¿no? Y vemos también que en el 79 viene el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y Hideyo Noguchi. Es otro hospital que tenemos aquí en el país. ¿Por qué se llamó así? Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a recordarlo. En el año 1979 se suscribió un convenio de cooperación entre los gobiernos de Perú y Japón, ¿ya? Establecía que los principios generales para el desarrollo en el Centro de Salud Mental Comunitario, entonces llamado San Juan Bosco, así se llamaba en el año 1979, en el siglo pasado, en el siglo XX. Posteriormente, el 1 de julio de 1981, ¿ya? Se solicitó el cambio de nombre de este Centro de Salud Mental por el de Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi, ¿ya? Entonces, miren cómo fue cambiando la temática, cómo fueron cambiando todo. Ahora ya no se llamaba hospital, solamente, ahora se llamaba instituto, o sea, el 4º nivel de atención. Eso significa que un instituto es lo máximo
con respecto a lo que es la salud. En este caso, Honorio Delgado y Hideo Noguchi, de salud mental. Entonces, vemos que la inauguración de este hospital se efectuó el 11 de junio de 1982. Esto fue en el gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry, en su segundo gobierno, porque él tuvo un gobierno en los años 60, que fue su primer gobierno, ¿no? Su primer periodo, y en los 80 fue su segundo periodo. Pero ¿qué ocurrió, chicos? Ustedes saben que en Ica tuvimos un sismo muy terrible, Ica Pisco, el centro, el epicentro. Hubo un sismo, ¿no? En agosto, en nuestra ciudad. Y por encargo muy especial del Ministerio de Salud del Instituto, desarrolló un estudio epidemiológico de salud integral en la ciudad de Ica, lo que es replicación post-desastre natural. O sea, después del desastre, ¿qué pasó? Se hicieron estudios sobre todo esto, cómo quedó la salud mental de esos niños, de esos jóvenes, con la cual perdieron la vida sus seres queridos, ¿no? Sus padres. Entonces, todo eso, ahí se hicieron estudios de aquella época, ¿ya? Entonces vemos nosotros, por ejemplo, aquí el doctor Casimiro Ulloa, el gestor en el siglo XIX, fue uno de los discípulos de Cayetano Heredia, como les comentaba. El señor Cayetano Heredia los mandó a especializarse a Francia, a un grupo de médicos para que mejoren y traigan sus conocimientos acá al Perú para ver cómo mejorar la medicina en nuestro país. La atención de los enfermos mentales hacia los siglos XIX no difería en absoluto de lo que se brindaba en el periodo colonial. Estaban abandonados los pacientes, los enfermos mentales eran recluidos en las loquerías, por ejemplo, ya saben, la loquería de Santa Ana, donde estaban las mujeres, y la de San Andrés, donde estaban los varones. En el año 1857 se contrató a Ulloa para que se haga cargo de las loquerías. Entonces Ulloa emprende una campaña para construir un hospicio donde alojar a estas personas, asignándose para este fin la Quinta Cortés, o sea, un lugar, un espacio, ¿no? Entonces, que estaba administrado por la Beneficencia Pública del Perú, ¿no? En Lima. Entonces, este nuevo local, denominado oficialmente Hospicio de la Misericordia, fue conocido popularmente como el manicomio del Cercado, así lo llamaban en aquella época. Su contribución al tratamiento científico de las enfermedades mentales fue continua. El doctor Ulloa se preocupó mucho también por esto, ¿no? Porque son personas, no podían estar abandonadas como cualquier cosa. Entonces, Ulloa, en plenitud de todas sus facultades y su producción intelectual, fallece. Qué pena. Este señor murió a los 62 años en Arequipa un 4 de agosto de 1891. Pero así es la vida, jóvenes, todos tenemos que morir en algún momento. Aquí hay otro señor, otro gestor, Honorio Delgado. Hizo una notable carrera de docente en la Universidad de San Marcos. En el año 1962, debido a la politización de la Facultad de Medicina, Honorio renunció junto con el doctor Alberto Hurtado. Siempre han habido esas cosas, ¿no? Y la de la mayoría de catedráticos, constituyéndose la Unión Médica Cayetano Heredia, que fundó la Universidad Peruana Cayetano Heredia, todos la conocemos, es una gran universidad en medicina, lógicamente, y que tiene un hospital. Entonces, esta Universidad Cayetano Heredia tiene un gran prestigio a nivel de América del Sur y de Europa incluso. Los profesionales que se forman ahí son de muy alto nivel. De la que fue su primer rector por elección el año 1962 al 66, ¿ven? Honorio Delgado. Y ahí fue que él, lógicamente, ayudó en todo esto del nacimiento, el crecimiento, la evolución de la psiquiatría en nuestro país. ¿Ven? Por ejemplo, cuando ustedes escuchaban ahí, cuando les hablé del doctor Hideo Delgado, Honorio Delgado y Hideo Noguchi, ellos, por ejemplo, ustedes van a ver que este señor, el doctor Honorio Delgado, con Hideo Noguchi, ¿qué pasó? Les voy a comentar algo muy interesante, que es bueno también saberlo, que en aquella época, en el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, tenía como ministro al doctor Uriel García Cáceres, ¿ya? Él, en aquella época, esto ocurrió el 1 de julio de 1981, Perú firmó un convenio con Japón. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué ese hospital lleva el nombre de Honorio Delgado y Hideo Noguchi? Sí, ustedes lo deben conocer ahí en Lima. ¿Por qué? Porque ese convenio japonés
ayudó a construir este hospital, y aparte que el doctor Hideo Noguchi es un médico japonés que en aquella época estaba haciendo unas grandes investigaciones sobre unas enfermedades tipo, por ejemplo, las espiroquetas de la sífilis, cómo la sífilis producía problemas en la salud mental, ¿me entendieron? Entonces, este doctor Hideo había ganado un premio con respecto a los efectos de esta enfermedad en el proceso de la salud mental, ¿me entiende? Entonces, por eso, en honor a ese convenio Perú-Japón, y estando de ministro de Salud el doctor Uriel García Cáceres en el segundo gobierno del presidente Belaúnde Terry, le dieron, en honor a él, lógicamente le pusieron también su nombre a este hospital. ¿Ven, jóvenes? La historia nos cuenta todo, la historia nos engrandece. Ahora, depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros que sigamos avanzando. Esto es muy importante que sigamos avanzando, que no nos atrasemos en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo personal. Entonces, esto es muy importante, jóvenes. No podemos abandonar nuestros estudios. Hay que seguir avanzando. Miren, me queda más que un minuto, pero yo quiero seguir conversando con ustedes. Por favor, reingresan nuevamente, porque ya les prometo que la siguiente voy a volver a programar, o a veces sucede esto, voy a volver a programarla para que no se termine el tiempo y no haya esta interrupción, ¿ya? Para conversar con ustedes, porque quiero conversar con ustedes un buen ratito, ¿ya, chicos? Ya falta poquito, vuelvan ya a reingresar, ¿ya? Por favor, ¿ya? Vuelven a reingresar. Muy bien. A ver, por favor. Para conversar, yo quiero hacer preguntitas sobre esto, porque esto es muy interesante. El tema de hoy es la historia de la psiquiatría en el Perú, sus antecedentes históricos, lo que es la salud mental, como ustedes lo han visto. Y ustedes van a resolver sus tareitas adecuadamente, por favor, a conciencia, y me las van a enviar por la plataforma, ¿ya? Entonces, ahorita nuevamente vamos a reingresar para continuar compartiendo conocimientos, y vamos a hacer una polémica entre nosotros, y yo quiero la participación de todos ustedes, porque esto es muy importante, porque yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar esta especialidad. La psiquiatría, el cuidado